Libros y autores ancachinos, un proyecto ganador del Ministerio de Cultura. Bienvenidos a el proyecto El Mundo de los Cronopios. Hoy vamos a tener la presencia de la profesora Violeta Ardiles Poma, con quien vamos a conversar acerca de sus inicios, de sus libros y también de sus experiencias en la literatura infantil. Muy buenos días, profesora Violeta, bienvenido a este programa especial de El Mundo de los Cronopios. Háblenos acerca de sus inicios en la literatura. ¿Cómo así usted se acercó a la literatura? ¿Cuáles fueron esas evidencias que usted encontró para poder llegar a la literatura, escribir poesía y cuentos? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Te diré que cómo empiezo yo en esto. En mi casa leían mucho. Mi padre era un gran lector y siempre estaba leyendo, y mis hermanos mayores también. Yo soy la sexta de 7 hermanos. Todos leían en casa. De modo que la afición por los libros creo que me viene por el ejemplo de mi padre, de mis padres. Y por haber visto todos los días, y yo también empecé a leer. Pues cuando ya fui a la escuela y empecé a leer, empecé a sacar los libros que había en casa. Y leía y escribía también, pero no sabía que eso era poesía, que era cuento, no sé, pero yo escribía algo. ¿Y qué libros fueron esos primeros libros que usted encontró en su casa, ahí en el... No recuerdo los títulos, pero yo me leía Herodoto, Genofonte, todos esos libros que había en la casa. Y yo me leía y leía también los libros de mis hermanos, pues poesías, cuentos, de esos libros de antes, pues que utilizaban en las escuelas. Ni los nombres recuerdo. Ya después, cuando ya estuve seguro en tercero de primaria, me regalaron un cuento. Una prima de Lima me mandó un libro así, Rabito se llamaba. Se trataba de un conejo. Creo que por allí empecé a pensar en cuentos, porque yo realmente cuentos empiezo a hacer cuando empiezo a trabajar de docente, por el deseo, las ansias de llegar a los niños. Porque poesía sí he hecho, pues, ¿qué será eso? Yo soy autodidacta, además. Sería poesía, no sé, simplemente se me ocurría a mí escribir, y eso hice siempre. Pero nunca en primaria, secundaria, superior hice cuentos, siempre hice poesía. Y ya cuando empecé a trabajar, quería llegar a los niños quechohablantes y quería enseñar pues como sea. Entonces empecé a aprender el idioma. No dominaba el quechua, hablaba alguito y entendía alguito. Y la necesidad me enseñó. Y allí empecé a recordar cuentos que escuchaba a mis padres, cuentos que leía de chiquita. Y entonces dije, pero voy a hacer cuentos para mis niños. Y así empiezo yo a escribir cuentos y relatos. Fueron historias que usted primero pensó en sus alumnos. En mis alumnos. No pensó en los demás, digamos. No. Solamente pensé, perdonen, solamente pensé en cómo encaminar a estos niños quechohablantes que querían aprender. Entonces hacía mis cuentos en quechua y castellano, una pachamanquita, pero que los niños entendían. Y los niños son los creadores más grandes del mundo. Aprendí con ellos, hacíamos cuento en cadena. A ver, yo empezaba el cuento en quechua, tal cosa, ¿qué cosa seguiría? Y los niños ponían de su parte. Entonces el perrito hacía esto y así. ¿Y qué más seguiría? No hacía eso, el perrito hacía esto. Y creábamos así, una cadena. Hacíamos los cuentos y era para ellos una alegría. Ahí empiezo yo. Todavía no pensaba en publicar, no, absolutamente. Ni hacerlo libro, nada. Nada, que libros, ni nada. Mi cabecita, mi mente solo estaba en mis niños, en que ellos me entendieran, en que ellos aprendieran.
esa nomás era mi inquietud. No pensé jamás, pensé escribir libros, publicar. ¿Cuándo viene lo de publicar? ¿Cómo fue eso? Cuando falleció mi padre, yo soy de Pampas Grande, allí no tenemos sacerdote y enterramos a mi papá así como se entierra en nuestros pueblos alejados. Al año hicimos su misa e iba el sacerdote de Pariacoto. Nosotros pertenecemos religiosamente a Chimbote, los de Pampas Grande. Y con el sacerdote fueron unas monjas españolas que estaban en Pariacoto. Y al escucharme hablar una de las monjas, un monumento de mujer hermosa, la monjita, me tocó la espalda y me dijo, ¿cuántos libros ya has publicado? Yo le miré, ¿qué le pasa? Madre, le dije, yo no soy escritora, yo soy maestra. ¿Cómo? Y así como hablas, así como te expresas, así, solamente para tus alumnos, me dijo. Sí, le dije, pero ahí te escucharán pues 100, 20, 50. Tú tienes que publicar, hija, para todos. Madre, yo soy docente, solo gano una miseria, que a las justas me alcanza para mi pasaje y mi pensión. ¿Cómo podría publicar un libro? Dios proveerá, así me dijo. Y Dios proveyó. Y empezó usted a publicar. Al tiempo todavía. Ah, ya. Pero ¿tenía usted algún conocimiento de algunos escritores ancashinos en esos Por años? supuesto. ¿Que había leído algunos Claro. nombres? ¿Nos podría decir de algunos de ellos? Claro, yo leía a Marcos Yauri. Era además amigo de un tío mío. Y entonces todos sus libros estaban en su biblioteca. En la biblioteca de mi tío, en cuya casa yo estaba de pensión acá en Huaraz. Y yo leía, pues, ahí nadie leía en esa casa. Pero yo sí. Pero ¿qué más quería? Pues ahí leía de todo. Después los de antes, pues, Judith Pando, todos nuestros escritores de antes, Ladislao Mesa, todos ellos, leía. Siempre me ha gustado mucho leer. Entonces tenía todavía bien mis ojitos y me podía dar el gusto de leer. Y en la literatura infantil, ¿no? Me imagino que el hecho de estar en contacto con sus alumnos se inclinó para poder hacer poesía, ¿no? Para niños. ¿Cómo así ya nació esa vocación por hacer literatura para niños, profesora Violeta? Justamente porque quería llegar pues a captar el interés de los niños y que ellos se expresaran mejor declamando, por ejemplo, ¿no? Y leyeran con satisfacción. Entonces, como yo leía, pues leía autores extranjeros también de poesía infantil, entonces decía, al niño le gusta esto, así le gusta. Iba viendo cómo le gustaba, por ejemplo, cuando uno emplea las gitanjáforas, las retahílas, al niño le gusta. A mí no me gustaba, por decir, cuando dicen en la poesía, al pompón de la bella naranja, no hay un rey que no exista en Francia, a la gusaní. Pero a mí me sonaba una tontería. ¿Qué era el pompón con la naranja? ¿Que el gusaní? ¿Qué cosa era el gusaní? Pero al niño le gustaba, y lo aprendía y lo captaba. Dije, no, esto debe ser algo. Y yo todavía no sabía de gitanjáforas ni cosas de esas, ¿no? Y esto le gusta al niño. Entonces buscaba rimas, buscaba cosas así, y que bien lo aprendían. Y bien pronunciado y bien hablado en castellano, ¿no? Entonces, así entro yo a hacer literatura para niños, porque quería captar que ellos declamen, que ellos lean, que escriban, que canten con esas cosas que uno escribía, ¿no? Y de esas experiencias que tuvo con los niños, sus alumnos, ¿alguna de esas experiencias también le ha valido para poder ser parte como fuente de sus obras, de sus libros? ¿Usted ha recogido de ellos algo? Yo he sido una tremenda desordenada. Hacía mis poesías, mis cuentos, todo cuando trabajaba, y las hojitas se perdían por ahí. Más bien mi esposo, uno que otro, me lo había guardado.
Entonces uno que otro encontré lo que él lo había archivado. Yo lo perdía, no lo ponía donde sea. Nunca guardé. Pero sí, muchas actitudes, digamos, de esos niños, de esa gente del campo, me ha inspirado para escribir. Porque es una fuente grande. Yo me alegro muchísimo, doy gracias a Dios el haber trabajado en zona rural. Todo el mundo decía, ay, Violeta Ardiles, ¿cómo ha ido allí? Le debía haber estado en Huaraz. Porque fui siempre una persona, una alumna destacada seguramente para los demás, ¿no? ¿Y cómo ha ido a parar a la chacra? Ahí van los peores. Para mí no. Para mí allí deben ir los mejores. Entonces, me valió trabajar en zona rural. Ahí aprendí a ser un ser humano completo. Tenía otra visión ciudad y mi tierra era completamente distinta a la realidad donde yo fui a trabajar. En mi tierra teníamos todo en mi casa. Claro, no había televisión, refrigerador, esas cosas, pero había lo que debía de haber en ese pueblo. Comíamos bien, teníamos animales, mis padres tenían todo, nos criaban bien, nos educaban. Donde fui a trabajar era otra cosa. Fue para mí un choque muy grande, pero yo allí me superé, allí aprendí que el Perú no era lo que yo tenía en mi casa ni lo que tenía acá, que el Perú era mucho más que eso. Profesora Violeta, usted ha publicado más de 15 libros entre poesía y cuento para niños. ¿Nos podría un poco dar a conocer qué publicaciones usted recomendaría, ¿no? En su producción? Creo que es un montón, yo creo que a cada uno le tiene un cariño especial, pero hemos podido seleccionar 3, las cuales nos gustaría que nos hable de cada una de ellas. Bueno, como dices, todos apreciamos nuestros libros, ¿no? Son nuestros hijos. Y como son nuestros hijos, no podemos quererle a este más y a este menos. Aunque a veces como que uno dice que, ay, este hijo me ha salido un malcriado, un ocioso. Así como que aquí no debo haber publicado esta poesía, por decir, ¿no? No me gusta. Ahí también eso me pasa. Bueno. Pero vamos con los... Vamos a ver, pues acá por ejemplo tenemos los cuentos de Julia. Acá vienen cuentos, varios, creo que más de 20 y tantos cuentos. ¿Cómo fue el proceso Varios. de creación de estos cuentos, profesora? Cuéntenos un poco de Julia. Bueno, yo iba recopilando los cuentos, uno que otro, que como te decía, había guardado mi esposo. Y luego iba recordando cosas que había escuchado, que mi padre hablaba con sus peones, que la señora que le ayudaba en la cocina, mi mamá, hablaba alguito, pedacitos entendía, y esos pedacitos guardé en mi memoria. Y cuando yo aprendí el quechua, porque ellos hablaban en quechua con la gente, empecé a hilar y recordar también cosas que a mí me habían pasado, y sobre ese algo que me pasó, hacer una recreación, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo un cuento que habla de los abuelos. Yo no tuve abuelos, ¿no? Entonces quería tener abuela. Tenía, pero eran ausentes, lejanos. Y me creé un cuento porque me confundí de abuelo. Siendo pequeñita había un viejito que sembraba en una de las chacras de mi madre y venía a pedir semillas, esa cosa a la casa. Y al ver entrar un viejito a la casa, yo me imaginé que era mi abuelo. Chiquita, pues de 4 años, 3 años, corrí y le dije a mi mamá, mi abuelo está entrando. Y mi mamá dijo, qué raro, si el señor ese nunca se aparece por aquí. Sale y no era el abuelo, era el viejito. Pero como el viejito me vio con los ojos llenos de lágrimas, porque mi mamá me dijo, él es Pablito, no es tu abuelo. El viejito, campesino, con sus manos rudas me abrazó. Y me dijo, tú vas a ser mi nieta, en quechua.
Gringa, me abrazó y él fue mi abuelo. Y acá está. Está acá. Y cuando lee, pues la gente se enternece, ¿no? De cómo un niño puede desear tener abuelos. Y el que tiene abuelo no lo aprecia. ¿Y cuánto tiempo lo pudo juntar estos cuentos? Años lo he juntado. Es más, la decisión, ¿no? Decir, ¿estará bien? ¿No estará bien? ¿Gustará a la gente? ¿No le gustará? ¿Estará bien escrito? ¿Mal escrito? Hay todas esas dudas hay, a pesar que uno sabe escribir algo, ¿no? Dudas, si está bien, no está bien. Yo creo que hasta los grandes escritores en algún momento dudarán. Esto pegará, dirán ellos, ¿no? Y nosotros, pues, que somos unos aficionados, ¿no? Los cuentos de Shuya. Los cuentos de Shuya, y salió, pues, gracias a las exigencias de don Coco Zabaleta, a quien extraño muchísimo, que descansa en paz. Él me decía la poeta de los niños. Él me puso el apelativo de la poeta de los niños, que vivía además en el balcón de Huaraz. Dice que de acá se divisaba todo, así decía don Coco. Así, cuentos como ese, y muy bonitos cuentos de acá, enternecedores, en los cuentos de Shuya. Pasemos a Metáforas de Teo y Facundo. Metáforas de Teo y Facundo me inspiró haber escuchado a Facundo Cabral. Facundo Cabral para mí ha sido una luminaria, un hombre que tenía una manera de llegar al alma de la gente. Lo escuché. Una de sus metáforas me gustó sobre eso. Acá viene uno de lo que él contó, entonces de lo que más me impresionó, y en base a eso creé los cuentos parecidos, digamos, en mi modesto concepto de lo que hacía Facundo Cabral. Y enseñan, divierten y ayudan. No solo divierten. Yo como docente también trato de enseñar algo en todos los cuentos y en todas las poesías. Algo. Aunque nuestros escritores dicen que la literatura infantil solamente es para divertir, para mí no. Yo soy docente. Esto no solo es para divertir, es también para enseñar, pero como quien no dice nada, ahí de refilón nomás, para que el chico no se asuste, que le estamos enseñando. No es una clase, es algo para divertirse y aprender. Ese tipo de cuentos vienen en Metáforas de Teo y Facundo, y es un libro de doble cara, como se dice, cara cruz, dicen, creo. Cuentos Versión 1 y 2. Cuentos más cortos, cuentos más largos. Esta se ha publicado 4 ediciones. En Huaraz creo que ya es más que un triunfo. Cada vez ha crecido más. Publiqué el primero chiquito, así, el segundo era esto, el tercero esto y el cuarto era esto. Y ahí hemos parado con Metáforas de Teo y Facundo. Y luego viene Misha, que es el último. Así es, última Misha publicación. Aún me hace llorar. Trae también cuentos, 23 cuentos, creo con más de 10 son ganadores en concursos internacionales. Son cuentos cortos, porque al niño no hay que asustarle, no hay que cansarle, hay que darle algo corto, que lo lea con ganas y que quiera seguir leyendo el otro. Entonces, acá hay 23 cuentos y uno que se llama Misha Aún me hace llorar. Y está recreado en base a una historia de una gatita, una historia real que me contó mi madre. Y lo publiqué después de 40 años que me contó mi mamá, de lo que le había pasado hacía otros 40 años. O sea que yo dije, ¿por qué no poner esa historia tan bonita y al mismo tiempo triste? ¿Por qué no? Y lo puse en Misha. Y te voy a decir que esto salió en abril.
en julio ya se habían vendido los 1000 libros. Pedí otros y ya se vendieron pues otros 1500 libros en un año. Entonces, este es el libro más exitoso, así por la rapidez de su venta, digamos, y este es el libro más exitoso porque se han publicado 4 ediciones. Pero todos son, mis hijos todos son buenos, y otro de los exitosos también es Caramelito y Limón, que gusta mucho a los niños de 1 añito hasta los 100 años. A todos gusta. Caramelito y Limón les divierte para leer en familia y volver a ser niños. Y todos, en todos pueden encontrar así algo importante, algo que les va a distraer, les va a enseñar, les va a remontar a sus... Dios mío, volar en el espacio, con el mundo de la imaginación, llegar al infinito. Violeta Ardiles, ¿cómo planifica sus obras? ¿En qué momento piensan que va a escribir cuentos? ¿En qué momento va a escribir poesía? ¿Cómo hace esa selección? Ay, Dios, es cuando se me ocurre. A la hora que se me ocurre, en donde se me ocurre. A veces me despierto y digo, ¿qué título le pondría a este libro? No, esa poesía para niños voy a sacar. Uy, qué tontería que será el título. Caramelito y Limón llega a mi cabeza. Ya, listo, Caramelito y Limón. Y así. A veces estoy haciendo algo y se me ocurre algo. Estoy cocinando y se me ocurre alguna cosa. Ay, a ver, vamos a componer, vamos a hacer sobre esto. Nunca digo, voy a escribir estos cuentos este mes, este año, poesía, no. Van saliendo. Van saliendo. Y tiene seguramente algunos otros cuentos que no han sido publicados, poesía, sí. que están esperando. Tengo 2 en la editorial que se quedaron por la pandemia y creo que a ellos también les ha afectado. Parece que no están trabajando, sino quieren vender lo que tienen, ¿no? Entonces, ahí están durmiendo. Pero fuera de eso también, claro, también hay otros inéditos, ¿no? Que todavía los tengo, todavía no están armados, digamos. Así es. Y armarlos le demora tiempo, me imagino, más trabajo. De todos modos, a veces dicen, no, esto no vale la pena, y lo sacas al pobrecito, que descanse, de repente para la próxima lo revisas de nuevo y puedes estar mejor. Y no sé si les pasa a otros escritores, pero por decir, yo estoy, después que hemos hablado contigo, salgo afuera, veo algo, se me ocurre algo, le escribo. Así como está lo público, es exitoso. Decir, no, esto lo corrijo, y ya no. Y a veces tengo que corregir 1000 veces. 1000 veces. ¿Y cuándo ya cree que ya está listo para...? Y a veces incluso no es ni lo que pensaste al principio, es otro. No, ya tío, ya debe estar bien, ya le doy una leída. Y a veces le digo a alguien, pues algún otro escritor que lo lea. Aunque también la editorial tienen en las editoriales grandes tienen pues todo, ¿no? Son correctores de todo. Ellos te van corrigiendo también. ¿Y sus últimas producciones en las cuales todavía están inéditas son cuentos como Misha o son poesía? Son cuentos. Y también estoy tratando de armar uno de poesía para niños, porque piden también bastante poesía para niños. Y también de lo que tengo, de lo que ha quedado, de los que no he publicado, poesía para gente más grande. No específicamente para adultos, no, porque nunca meto cosas. Yo publico para que lo lea el niñito de 1 año y el doctor que está en la Corte Suprema. Igualito lo van a leer. No pongo nada de malo. No, entonces limpia mi... ¿Y no ha pensado en hacer una selección, una antología? ¿No le han propuesto de los mejores poemas o mejores cuentos? Bueno, sí, en algún, no sé, ahí en 2 antologías creo que estoy con un poema para niños, no sé,
Ay, este señor, no me acuerdo, algo de Gambini, creo. Pedro López. Ajá, Pedro López Gambini era. De Caras, el amigo de Caras. No, ¿Otro? otro más ya falleció, creo. Él también, creo, Pedro López también. Sí, es una selección sí, de poesía. No, hay otro infantil, señor, poesía. Gambino, que debe ser también de ascendencia ancashina. También tiene, ahí también está, y después estaba en Holandina. Ya. Allí también estaba literatura infantil. Y eso es todo. Tienes que hacer tú la antología. Profesora Violeta, la literatura infantil, ¿no? Que es muy bonita, usted se ha dedicado mucho tiempo en la literatura infantil. ¿Qué piensa de la literatura infantil en estos momentos, ¿no? Que es básico, escritores, está creciendo cada vez, pero cuando usted empezó eran muy pocos los que escribían para niños. ¿Qué reflexión nos das referente a ese momento? Efectivamente, creo que cuando yo empiezo con esto de la literatura infantil eran pocos, aunque sí había, ¿no? Lo que fallaba era que los docentes no conocían, creo, a los escritores y no recomendaban los libros. Alguna vez me dijeron, cuando estuve en Colombia, ¿qué hacen hoy en Perú? ¿Por qué no sacan los tuyos? El Ministerio de Educación está sacando de colombianos y españoles. Tú escribes mejor que ellos. Entonces, ni el Ministerio de Educación nos conoce, ni nos conocía, ni los docentes. Entonces parece que hay un desconocimiento, o leen muy poco, porque gente que escribe literatura de todos los tipos en nuestro Huaraz, por ejemplo, hay muy buenos. Gente que hace literatura infantil también hay buenos. No sé si tú recuerdas, creo que estuviste en alguna reunión cuando por el plan del libro y la lectura del Consejo, y dos jóvenes salieron y dijeron, nosotros somos los primeros en Huaraz que estamos haciendo literatura infantil. Entonces yo les dije, ¿y yo qué cosa estoy haciendo? Pornografía. Así les dije, porque yo tenía más tiempo que ellos. Y hay mucho, Roberto Rosario. Roberto Rosario tiene una poesía infantil hermosa que a mí me encanta. En encuentros de literatura hemos coincidido, hemos trabajado en varias instituciones educativas con él, cuando nos hemos encontrado. Escribe muy bien María Ames Márquez. Hay que darle al César lo que es del César. Yo siempre les hago la propaganda, como quien dice, ¿no? María Ames Márquez escribe muy bien. Es que hace teatro ella, poesía, cuentos. Y no sé qué más hará María, pero es también una mujer bastante inquieta, docente también. Y Roberto también docente. Creo que los docentes estamos de algún modo inmersos en la literatura, sea infantil, sea una literatura en general. Otro de los aspectos también importantes, la que usted viene enfatizando, es en el tema de la lectura, ¿no? Le vemos siempre motivando a la lectura a los niños, a los docentes, ¿no? En sí, en general. Háblenos un poco de esta campaña que usted ha iniciado en el tema de la lectura. Bueno, yo en esto de la lectura estoy ya más de 12, 15 años. Creo que era una luchadora solitaria. Ahora te tengo a ti también, qué bueno. Me alegra mucho y veo que hay jóvenes que están incursionando en esto de hay que leer, recomiendan, ponen cosas para leer. Excelente. Como había dicho yo al principio, yo empiezo en esto de la literatura viendo a mi padre que leía. Entonces, si los padres leen, digo yo, los maestros leen, los hijos y los alumnos van a leer. El ejemplo arrastra. O una abuelita le dice el otro día, una prima mía le dice, llego a su casa, ¿no? Y le digo, oye,
colabora, pues cómprame un Misha, le digo. Ay, ¿qué es eso? No he ido pues a la presentación. No ha sido, pues estaba atendiendo a mi papá, bueno. Y su nieto sale y le dice, mamá, cómprame ese libro, ese quiero yo. ¿Y para qué te voy a comprar si no lees? Le dice. Entonces yo le digo, oye, ¿y cómo va a leer si no le compras? ¿Y cómo va a leer si no lees? Le digo. ¿Lees o no lees? Ay, Violeta, ¿para qué me digas eso? Me dice. No lees. Y si no me dices, claro, yo leo, ya leí tal cosa. Entonces, ¿cómo va a leer un niño si no ve a los adultos leer? Por eso yo trato de rescatar el hábito de la lectura, porque leyendo nuestros padres, tu padre, mi padre, el padre de él, el padre de él, leyendo sabían más que lo que ahora se estudia en la universidad. Desmiénteme si es que me estoy equivocando. Es cierto. Y los docentes, ¿no? También son el ejemplo, ¿no? Por que tienen supuesto, que leer. pero hay docentes de quitarse el sombrero. Conocí un docente acá en el colegio Jorge Basadre, en el colegio San Martín también creo que ha trabajado. Y una vez que yo lo busco para hacer uno de estos cosas pues, que nosotros siempre hacemos en literatura, cuando el profesor estaba viniendo a mí, corre una señora y le dice, profesor, ¿cuándo ya le va a pedir el otro libro a mi hija? Y yo me quedo mirando, pero él no es profesor de matemáticas, de ciencias. Bueno, él atendió, estaba ella llegando a mí. Otra vez, profesor, ya hemos terminado de leer. O sea, no solo su hija había leído, sino ellos también. ¿Hay o no hay receptividad? Hay para leer. Cuando el profesor llega, le digo, profesor, usted no me dijo que era profesor de literatura. No soy de literatura. Yo soy de ciencias, de matemáticas. ¿Y cómo así? Fuera de mis horas de trabajo, leo con esos niños. Veo un salón desocupado, vamos allí leemos. ¿Acaso ese señor no es digno de quitarse el sombrero? Medio paisano mío de Cajamarquilla. Entonces, ese docente con su ejemplo ha arrastrado a esos niños de distintas secciones donde él dicta clase. Ahí van un grupo a leer. Y las mamás ahí están, queriendo leer y exigiendo leer. Entonces, hay que rescatar el hábito de la lectura. Es una maravilla. El que lee, sabe. El que lee, se expresa bien. El que lee, amplía su vocabulario. El que lee, está actualizado. El que lee, está informado. Hasta para dormir sirve leer. El que lee se cura. ¿Cómo así? El que lee el libro es un médico. Cuando tú estás enfermo, por ejemplo, en tu cama, y agarras algo bonito y te pones a leer, hasta el dolor que sientes pasa. No sé si les ha pasado alguna vez. Entonces, hasta para curarse sirve. Para distraerse. Por ejemplo, ¿por qué leen Condorito? Que es para mí muy bueno. Mafalda. ¿Por qué leen? Para distraerse y para aprender algo. O las adivinanzas, por ejemplo, para reírte. Aprendes una adivinanza para reír. Les decía yo, un día, no sé si tú hablas algo de quechua, ¿entiendes quechua? Les decía yo en el Club Ancash, a ver, ¿qué nos dice en quechua? Me dicen. Les voy a decir una adivinanza en quechua. Como ustedes son ancashinos, deben saber algo de algo. Sí, dijeron como la mitad, levantaron la mano. Ya. Les digo una adivinanza en quechua. Mejor no te la voy a decir. No. La mitad no dijo nada. Se mataron de risa y estaban pensando otra cosa. Y la otra mitad era un abogado. Dice, a ver, dígame, le digo, le doy el libro, le digo, dígame qué es. La olla, me dice, le dio en el clavo.
¿Lo puede decir? Dígalo para poder comprenderlo. A ver. Ya nací aquí y ya panta caracún. En castellano diría de poto negro y a todos da de comer. Pero si tú estás pensando mal, ya estás en otra cosa, ¿no? Entonces, él dijo, poto negro y a todos da de comer. La olla, dijo el doctor. ¿De dónde es? Creo que de Piscobamba era o de Pomabamba. No. Entonces, todo jajaja, todo eso. Qué lindo, a partir de ese momento todo fue confraternizamos todos, ya felices, sonriendo. Yo también, a ver, yo también hablo, que yo también. O sea, qué bonito recordaron su quechua incluso. Entonces, hasta para eso nos sirve leer. Importante, ¿no? Poder acercarse a la lectura, y usted que es una de las que se está impulsando, ¿no? Qué bueno y continúa adelante con la promoción de la lectura en los colegios, en las casas, ¿no? Los padres de familia, los profesores, que son importantes poder inculcar en la lectura. También usted ha sido merecedora, ¿no? El año pasado de este premio importante. ¿Qué resultado, qué reflexión le ha generado este premio, profesora Violeta? Bueno, sí, pues fue algo inesperado para mí que me dieran las palmas magisteriales en el más alto grado. Y de los 3 que éramos, todavía la que estaba primero era yo. Fue sorpresivo para mí porque nunca he perseguido un premio, jamás. Yo creo que a uno le deben premiar porque saben lo que uno hace, espontáneamente. Si a uno le hacen un reconocimiento, que llegue así, yo lo aprecio muchísimo. Pero no soy de la que anda pidiendo, oye, propónme pues para que me den el premio, propónme para que me den la medalla, o tío, pues yo ya he hecho, pues no, ese no es mi estilo. Por eso cuando llegó este premio, este reconocimiento, me sorprendí muchísimo, porque hay que armar un expediente, ¿no? Claro. Nunca he querido, pero Noemí López, la conoces, la profesora Noemí, ella me dice, Bio, hay que hacer, porque como tú sabes, como nos dice, cuando salimos al extranjero, salgo casi siempre con ella, nos dicen, oye, ustedes eligen alcalde ladrón, presidente ratero, en tu departamento son lo peor, ¿qué les pasa? Así nos dicen. Entonces me dice, yo, así, eso no somos, esos son unos cuantos. Nosotros trabajamos, hacemos, ¿por qué no hace? No, todos los años. Y el año pasado le digo, ay, no quiero, no me gusta, no quiero. Tú haz pues lo tuyo, no, yo no, tú sí, no, mío sí, que tú tienes, ya, tú haces, yo hago. No, yo no hago. Ya, entonces un día le digo, ya Noemí, le digo, faltando un día creo fue, le digo, ahí está todo, algunos de los que guardo, porque yo nada guardo, ni diploma, ni reconocimiento, nada guardo, ahí están, le digo, hazlo. Y ella me miró, ya después se fue, y al día siguiente yo digo, he sido muy malcriada, faltando un día, digo, ¿verdad? Tiene razón, ella solo es mi amiga, no es mi esposo, no es mi hija, no es mi madre, ni... Ya no, y le digo, ayúdame, vamos a hacer. Llévalo donde sea que lo armen, eso. Y ella lo hace, no yo. Ella lo hace, yo también, claro, fui para dar algunos datos, pero yo no estaba interesada, lo mandamos, lo dejamos, lo dejé. Y un día ya me llaman, estaba un poquito con fiebre, estaba en mi cama, yo estoy alérgica pues al frío, por eso estoy ronca, en la mañana iba a estar mejor. Entonces le digo estoy en mi cama y suena el teléfono, contesto, Violeta Ardiles, sí, le digo, felicitaciones, le ha ocupado usted el primer lugar en esto, me dijo. Oye, usted, le digo, yo soy una persona adulta, tengo 74 años, estoy en ese momento mal, y viene a hacerme bromas estúpidas
no tiene nada que hacer. Le dije, no tiene siquiera lavar sus calzones, le dije. Ah, y me dijo, ay, y le corté, no le corté. Raza de creerán que uno está con ganas, porque te hacen unas llamadas. Claro. Pues ay, no, Dios, pasa? Hay que tener miedo ahora, ¿no? Vuelve a timbrar, aló, soy la viceministra de Educación. ¿Cómo dice? Soy la viceministra de Educación y le estoy llamando para eso. No pudo ni que contestar. Disculpe, le digo, discúlpeme. Hacen tantas llamadas estúpidas, le digo que... Discúlpeme, se me han cruzado esos chicotes, le digo. No, no, es cierto, así, a mí también me hacen ese tipo de llamadas, me dice. No, pero la cosa es esta, me dijo. Yo no lo creí todavía, no creí, no dije nada. Ni a mis hijos, ni a nadie dije nada. Al día siguiente me llama de Chico Coelho, de la Andrea. Le dice, señora Violeta, oye, ¿es cierto? Le digo. Usted ya sabía, me dice, ayer me llamaron, le digo. ¿Es cierto? Pues me dice. Recién dije, ¿es cierto? No puede ser. No puede ser. Y así fue. Y desde esa fecha, digamos, en este año ya que ha pasado, eso fue el año pasado, ¿qué tanto ha ido cambiando en usted? Me imagino que siempre le han ido llamando, ¿no? Solicitando, pidiendo alguna información. Sí. Prensa también que la ha entrevistado, ¿no? Diferentes medios de comunicación. Bueno, sí, gente de fuera generalmente. Creo que en nuestro Huaraz nadie se lo esperó y creo que no le dieron ninguna importancia, ¿no? Pero gente de fuera, sí, de Lima, de otros lugares, sí. Y bueno, he estado haciendo charlas con institutos pedagógicos de Callao, de Arequipa. Estamos haciendo trabajo siempre con gente que tiene que ver en la docencia y también, no en la docencia también, la gente inquieta que está haciendo algo, también allí estamos apoyando, haciendo algo. Así, la cultura. Así es, profesora Violeta, agradecerle enormemente por estar presente en el mundo de los cronopios, en este proyecto especial, ¿no? En este proyecto especial que estamos nosotros lanzando con esta primera entrevista a usted y que va a continuar a otros 7 otros escritores también ancachinos muy, muy talentosos. Gracias. Algo final que nos puedan decir a los lectores, a los amigos, a la gente, ¿no? Común y corriente que nos está viendo en estos momentos. Bueno, primeramente agradecerte por esta oportunidad y felicitarte también por la inquietud. Como conversábamos primero, habíamos hoy a los soñadores. Yo creo que la lectura es un acicate muy grande para la superación de la persona. Y si esa semillita de leer se la sembramos a los niños, estamos haciendo algo muy valioso. Por eso es que yo trabajo con los niños, porque ellos son moldeables todavía. Se les puede enseñar, se les puede orientar, se les puede inculcar. Cuando ya quiere uno corregir a un árbol ya hecho, ya crecido, no vamos a poder porque la madera ya está dura. En cambio, si ese arbolito es corregido de pequeño, le ponemos un rodrigón, lo atamos, lo mandamos derechito, lo podamos, va a crecer derecho. Igual también nuestros hijos, nuestros niños. Y hay niños que leen. Esta pandemia a mí no me ha afectado tanto porque me han llamado los niños, han venido con sus padres, niños que quieren leer. Entonces quiere decir que lo que estoy haciendo no es en vano. Y yo ruego, suplico, invoco, insto a todos a leer y enseñar a leer a nuestros hijos. Leer con ellos, porque tampoco le va a decir lee, y tú, lee.
Les decía yo cuando visito los colegios, les decía a las madres, a los padres de familia, cuando trabajo en escuela de padres, 5 minutos de tu tiempo, de lo cansado que estás, porque en el trabajo es cansador también, 5 minutos lee con tu hijo, 5 minutos, y te vas a eternizar en la vida de ese niño, como mi padre se ha eternizado en la mía. Yo no fuera nadie si mi padre no me hubiera hecho leer. Me hacía leer el editorial del Comercio en 1955, 54. El Comercio era de letras menudísimas y el editorial era así largo. Y los editoriales son pues crudos, técnicos, serios para una niñita. Y me corregía mi padre. Mi padre se ponía así. A ver, hijita, lee. Yo leía. ¿No hay coma? Sí, papá, vuelve. ¿No hay punto? Sí, papá, vuelve. 2 veces, 3 veces, 10 veces me hacía leer. Y ahora que los editoriales no lo leo. Pero gracias a él aprendí a leer bien. Entonces, sean el ejemplo para sus hijos, sean el ejemplo para sus alumnos, profesores, hagan andar su librito, aunque no lo leen, siquiera para que el alumno diga, oh, mi profesor está leyendo, no sé, cualquiera, La Casa Verde de Vargas Llosa. A ver, yo también voy a leer, aunque no lo vas a leer, anda con tu libro. Algo van a aprender, que se van a inspirar tus niños, tus alumnos. Lean, lean, lean y no se van a arrepentir. Y algún día dirán, una vieja maestra nos dijo que leamos. Y de veras había sido bueno. Eso van a decir. Muchas gracias, profesora Violeta, gracias, y ya nos volvemos a encontrar en otro programa de autores y libros en el mundo de los cronopios.